Esta va a ser una clase para aprender a descomprimir la columna. Los movimientos van a parecer tal vez muy sutiles, pero me encantaría que lo prueben y que vean si les resulta efecto para encontrar más espacio sobre todo en la columna lumbar y la columna cervical, que suelen ser las áreas que tienen más problemas. Vamos a usar una manta. Esta manta es una manta mexicana que tiene bastante algodón y es bastante firme. Si no tienen una manta de este tipo, que también sea bastante larga, por ahí puede ser una toalla grande o varias, pero la idea es que puedan hacer un rollo más o menos de este diámetro. Si es más chico, está bien también. Que sea largo como para que podamos apoyar la columna, la cadera, la columna y la cabeza. Lo voy a poner de esta forma en el piso y me voy a subir con la cola arriba del rollo y tiene que estar suficiente para soportar también la parte de atrás de la cabeza. Si tienen una postura muy flexionada en la columna torácica, que hace que la cabeza se incline mucho para atrás, así, tal vez sea necesario un poquitito más de soporte detrás de la cabeza, otra manta o una toalla, una almohada bien finita, porque la idea sería que no esté la cabeza levantada, sino que con el tiempo encontremos que la cabeza, la columna y la cadera están en el mismo plano. Así que lo mínimo indispensable. Vamos a abrir los brazos al costado del cuerpo, relajando los hombros. Y este primer momento es un buen punto para pasar un par de minutos acá con la columna apoyada, sostenida por la manta, algunas partes un poco más que las otras, algunas partes por ahí se van a empezar a quejar un poco y sentir que están rígidas o que no se mueven muy bien. Vamos a empezar a tomar conciencia de todas esas sensaciones mientras sentimos este momento, las sensaciones físicas, lo que tenemos en la mente, cómo se encuentra la respiración sin intentar hacer ningún tipo de cambio todavía. Noten que tengo las rodillas para arriba y los pies en el piso, hacen que la cadera esté un poco más neutra en su posición. La idea acá es que la gravedad y el tiempo nos permitan de a poco abrir los tejidos del frente del cuerpo. Por ahí los hombros están tensionados y el pecho más contraído y de a poco dejar que el peso de los hombros y los brazos hagan que se vaya abriendo el pecho lo que se pueda en este momento. Y al mismo tiempo que empezamos a relajar el cuerpo así, empezamos a sentir cómo se siente el peso de la espalda, de la columna, sobre esa manta. ¿Qué partes se sienten tal vez más pesadas o con más presión? ¿Qué partes están ligeramente levantadas de la manta? ¿Cuáles son las curvas de la columna? Normalmente la pelvis está apoyada, la parte lumbar está apenas un poco más liviana o levantada, la parte media y alta de la espalda están soportadas por la manta y en algún punto de esa parte de arriba de la espalda, de la columna cervical se empieza a levantar y a crear una curva hacia arriba, hacia el techo, y luego la cabeza
está apoyada también. Vamos a ahora intentar con unos movimientos hacer que la columna esté un poco más apoyada, más completamente en todas esas zonas, mientras al mismo tiempo intentamos elongarla. Vamos a empezar primero con la cadera. Una respiración profunda y lenta por la nariz. Mientras exhalamos, vamos a apretar el piso con los pies, vamos a empujar los pies hacia abajo y hacer que se fortalezcan los isquiotibiales y los glúteos, haciendo que el coxis se levante un poquitito hacia el techo, apenas, solamente haciendo que la pelvis genere un movimiento de rotación, apenas un poquito de levantar la cola de la punta de la pelvis hacia arriba. Y mientras exhalamos, relajamos todo ese esfuerzo y la pelvis sobre la manta. Inspirás y cuando exhalás, de vuelta. Levantás un poquito la cola, apretás un poco los glúteos, no apretar tanto que como apretamos para adentro, sino que esa fuerza de los pies hacia el piso hacen que esa energía se conduzca a la parte de atrás de las piernas. Muchas veces porque nos sentamos tanto, porque no estamos tan activos o porque hay una desconexión con las piernas, esos músculos no se activan suficientemente. Así que en un par de veces más hacemos ese movimiento tratando de sentir esos músculos eh, fortaleciéndose, activándose, a veces tocarlos ayuda a sentirse, ok, lo que le estamos mandando desde el cerebro al músculo les llega como mensaje. Cuando hacen ese movimiento, noten que mientras exhalamos y llevamos la exhalación hasta el final, la panza se mete un poco hacia adentro y el suelo pélvico, todos esos músculos de la parte de abajo de la pelvis, se contraen. Y cuando relajamos, y mientras inspiramos y bajamos la respiración hacia el abdomen, esos músculos se relajan. Vamos a pasar de un momento donde todo se contrae de una forma suave, sin exagerar, y mientras inspiramos, relajamos. La próxima vez que hacemos ese movimiento con las piernas y la cadera, la cola está un poquito más levantada, el coxis está un poquito más levantado, vamos a mantener la cadera de esa forma. Y sientan cómo la parte lumbar se aplana y se siente un poco más sostenida por la manta. Cuando inspiren, relajen ese esfuerzo. Y vamos a ir de a poco subiendo la conciencia hacia partes más altas de la columna. Levantamos un poco el coxis, apretamos o sentimos la parte lumbar sobre la manta y también la parte media. Y ahora relajamos la cadera. Es todo eh, muy lento, sin llegar al extremo del movimiento. Porque ahora, por ejemplo, cuando llegamos a la parte media y alta de la columna, la mayoría de nosotros, no todos, pero muchos tenemos una flexión en la parte torácica de la columna. Estamos más eh, tensos en la parte de adelante y la parte de atrás de la columna está más abierta. Vamos a intentar hacer el movimiento contrario. Mientras la parte lumbar tiende, no en todos también, tiende a estar a veces muy comprimida por flexión, por extensión, perdón. Ahora vamos a intentar sostener esa parte lumbar plana contra la manta, pero la parte media y alta de la columna la vamos a intentar levantar de la manta apenas. No quiero que la levanten, sino que sientan menos peso. Que el frente de la columna, si se imaginan la columna desde adentro, el frente de la columna se está abriendo. Y relajan todo el esfuerzo. De vuelta, inspirás, exhalás, levantás el coxis, sentís la parte lumbar apoyada y ahora la parte media y alta de la columna vamos a intentar levantarla un poco hacia el techo, pero al mismo tiempo elongarla. Y relajamos. Por ahí todos estos movimientos parecen un poco esotéricos, un poco difíciles. Es
empezar a sentir este control interno que no es fácil porque muchos de estos músculos están acostumbrados a estar en una posición. Y también muchos de los tejidos más estructurales, los huesos y el tejido conectivo, también está acostumbrado a estar en una posición. Entonces estamos haciendo un esfuerzo grande para cambiar esa, esa postura. Vamos a ir de vuelta haciendo ese movimiento de la pelvis, la parte lumbar se aplana, la parte media y alta se hacen como más ligeras, se levantan. Y ahora llevemos esa misma intención a la parte de atrás del cuello, que como la parte lumbar se aplana y baja hacia la manta, como si llevaran el mentón apenas un poquito el pecho, sin exagerar. Es más la sensación de que la parte de arriba de la cabeza se alarga y empuja hacia el tope de la manta. Relajamos completamente y hacemos eso un poquito, un par de veces más, desde las piernas hacia arriba. Apretamos el piso, las piernas fuertes, la cola metida para adentro un poquito. Sentís la parte lumbar plana y elongándose. La parte media y alta como si el pecho se abriera más. Los hombros, como consecuencia de ese movimiento interno, se abren hacia el piso y la parte cervical, sobre todo la parte de atrás, se sienten más elongada. Y la parte de adelante, desde adentro, se contrae apenas. Muchas veces tenemos poco control en esta parte frontal de la columna. Relajamos y un par de veces más. Mientras hacemos este movimiento, por ahí notan que la parte derecha e izquierda tienen distintas sensaciones, que es más fácil hacer alguna parte del movimiento que otra. Pero la idea en general es empezar a tener un poco más de control cada vez y empezar a descomprimir, a abrir el espacio que hay entre las vértebras para que no haya compresión de los nervios, para que los discos puedan recibir más nutrición y más fluidos. Muy, muy sutil todo. Vamos a relajar todo de vuelta, dejar que el peso del cuerpo sea sostenido por la manta, que los hombros y los costados del torso se abren hacia el piso mientras el centro del cuerpo está sostenido. Y cuando estén listos, vamos a rodar hacia un costado y levantarnos. Quiero que vamos a remover la manta y volver a apoyar la columna en el piso. No hicimos un testeo anterior a subirnos arriba de la manta, pero por ahí recuerdan, sienten cómo en general sientan la columna y ahora un momento de sentir si hubo algún pequeño cambio. Por ahí el pecho está más abierto, por ahí tienen un poco más de espacio en el cuello, por ahí la cintura, la cadera se sienten un poco más en alineamiento. Vamos a volver a rodar hacia un costado y levantarnos para ahora llevar esta manta y ponerla de forma transversal. Pero por ahí tal vez alguna vez hicieron estos movimientos en un rollo de telgopor o de ese tipo y son bien rígidos. La idea acá con la blanca, con la manta es que es más blanda, que permite un poco más de que el cuerpo pueda relajarse en ella. Y también me gusta hacer el rollo más chiquito, para que no sea tan fuerte y para que tampoco los otros costados de la columna no puedan apoyarse en el piso. Vamos a desenrollar la manta un poco y hacer un rollo más pequeño. Y cuán pequeño depende de cómo se sienta. Por ahí necesitan volver a subir, a sentarse y desenrollarlo un poco más. Tal vez empezamos con el rollo bien chico y después lo podemos hacer un poco más grande. Va a ir más o menos en la zona media de la columna, como por debajo de las escápulas.
el punto exacto depende de dónde sientan que tienen un poco más de rigidez y también podemos movernos y probar un par de esos lugares. La misma posición, la espalda sobre esa manta o toalla, sienten esa pequeña montañita detrás de la columna, los hombros y los brazos están por sobre ese rollo y tratan también de tener la cabeza alineada lo más posible en esta posición, más aún que antes. Puede ser que la cabeza esté muy tirada para atrás y en esta posición, entonces, de vuelta, por ahí es necesario poner un poco más de soporte detrás de la cabeza. Vamos a hacer la misma cuestión de apoyar los pies en el piso, apretar el piso, levantar el coxis y sienten como la parte trata de bajar hacia el piso, pero tal vez ahora que la parte media de la columna está levantada no llega a tocar el piso y sienten esa presión en la parte donde está la manta, relajan y de vuelta. Tal vez mi columna acaba de hacer un clic, tal vez se genera un poco de movimiento. Ahora, apretamos el piso, ponemos esa cadera en esa posición más posterior y lleven también ahora la idea, la conciencia a la parte alta de la columna y traten de levantar, abrir el pecho y elongar la parte posterior del cuello. Inspirar, relajan. Exhalas, levantan la cola, sienten ese ripple, esa ola en la columna, tratando de abrir el pecho y elongar la parte de atrás del cuello. La idea acá es esta zona en la parte bien alta de la columna, ¿no? En la parte de atrás que tendemos a tener a una joroba. Tratamos de levantar desde el frente esa parte para arriba, como si estuviéramos, una bola, otra manta ahí que apoye y levante esa parte hacia arriba. Levantamos la cola, la parte lumbar elongada. La manta está ayudándonos ahí en la parte de esa media de la columna a levantarla. La parte torácica lo hacemos más con la intención de fortalecer todos esos músculos en la columna, abrir el frente y elongamos la parte de atrás y relajamos. Podemos mover la manta un poco más arriba e intentar hacer un poco más de estas posiciones, de estos movimientos en esa posición. Y al final también un par de respiraciones relajándonos, sintiendo de forma pasiva la ayuda de la manta para abrir todos esos tejidos que han estado tan acostumbrados por tanto tiempo a estar en otra posición.